un proceso que degrada un triglicérido. ¿Cómo está compuesto un triglicérido? Glicerol y 3 ácidos grasos. Y este es un triglicérido, ¿cierto? Un glicerol unido a 3 ácidos grasos. La lipólisis, que es esta vía que se encarga de romper el glicerol de los ácidos grasos, ¿cierto? Se basa en una sola y sencilla reacción, ¿cierto? En la cual trabaja la enzima lipasa hormonosensible. Que esto sucede en el tejido adiposo, en el adipocito. ¿Cómo? Lipasa hormonosensible. Lipasa hormonosensible. ¿A qué les suena o cuál creen que sea la función de la lipasa hormonosensible? Dividir el triglicérido, el glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Qué más? Las hormonas al final del día van a regular la acción de esta enzima. ¿Quién me puede decir las principales funciones de una hormona anabólica? Por ejemplo, inhibir oxidación, ¿cierto? Y la catabólica va a favorecer, ¿no? Va a favorecer el catabolismo como tal. Entonces, hormonas anabólicas lo que van a hacer es inhibir la función de esta lipasa hormonosensible. Díganme 2 hormonas anabólicas. Testosterona y estrógenos. La masa anabólica que nosotros tenemos, insulina, ¿cierto? La insulina es una hormona totalmente anabólica que va a inhibir la función de esta enzima. ¿Ok? Hormonas catabólicas como el glucagón, el cortisol, las catecolaminas van a favorecer la acción de esta enzima. ¿Ok? Ahora bien, una vez que nosotros en el sistema incrementamos las hormonas catabólicas, como el glucagón, el cortisol, el glucagón, nosotros vamos a romper triglicéridos, vamos a formar glicerol y vamos a separar los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, cuando salen del tejido adiposo, van directamente al flujo sanguíneo. Quien los va a transportar es la albúmina, que es una proteína transportadora. Esta albúmina va a llevar los ácidos grasos y los va a llevar directamente al músculo para su oxidación. En el caso del glicerol, este es transportado al hígado, ya sea para formar glucosa o para eliminarse. ¿Ok? Una vez que la albúmina entrega o lleva los ácidos grasos al músculo, estos ácidos grasos tienen que entrar directamente a la mitocondria, ¿cierto? Porque en la mitocondria va a suceder la beta-oxidación. Pregunta: ¿en qué parte de la mitocondria sucede la beta-oxidación? En la matriz mitocondrial, en lo más profundo de la mitocondria. Por ende, este ácido graso no puede entrar por sí solo a la matriz. Necesitamos prepararlo. Necesitamos preparar ese ácido graso para la oxidación en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Y aquí podemos observar, y yo sigo diciendo que mis dibujos son mejores, ¿no? ¿Le entendés más a mis dibujos? Vamos a ver. Vamos a conectar esto y a ver cómo nos va. Ok, entonces, una vez entonces, aquí está el tejido adiposo. Aquí están todos los triglicéridos.
suponiendo que nosotros ya hicimos lipólisis, ¿no? Y ya separamos las moléculas de glicerol de nuestros 3 ácidos grasos, los cuales son transportados por la albúmina, estos van a ser llevados al músculo. En el músculo nosotros tenemos transportadores específicos para los ácidos grasos, los cuales se llaman CD36. Ese es el transportador quien va a meter al ácido graso al interior de la fibra muscular, ¿cierto? Entonces, una vez que ya están adentro los ácidos grasos, pues tienen que ir directamente hacia la mitocondria. Ahora, vamos a ejemplificar esta parte como tal, ¿ok? Suponiendo que esto fuera nuestra mitocondria, y este sea el citoplasma, aquí están nuestros 3 ácidos grasos, ¿cierto? Para que estos puedan entrar, pongamos que este es el espacio intermembranal de la mitocondria. Para que este ácido graso pueda entrar al espacio intermembranal, necesitamos que una coenzima A se le pegue a ese ácido graso. Entonces aquí vamos a agregarle una coenzima A. Este ácido graso con la coenzima A se va a llamar acil coenzima A, ¿ok? Entonces, una vez que ya tiene la coenzima A, pues ya va a estar en el espacio intermembranal. Ahora, ¿qué necesita este ácido graso? Pues llegar hasta la matriz, que es el siguiente espacio. ¿Cómo lo vamos a meter? Necesitamos que una proteína que se llama carnitin acil transferasa número 1, ¿ok? Corte esta coenzima A, y esta coenzima regresa al citoplasma, y le vamos a pegar una molécula de carnitina. Entonces la carnitina con el ácido graso, ¿cómo se va a llamar? Acil carnitina. Esta acil carnitina ya puede entrar al espacio, a la matriz mitocondrial, ¿ok? Entonces, una vez que entra, vamos a poner carnitina, y aquí el ácido graso, ¿ok? Ya está en el lugar donde sucede la beta-oxidación. ¿Cuál es el problema? ¿Con qué producto inicia la beta-oxidación? Con acilcoenzima A, ¿cierto? Entonces, vamos a tener otra proteína que se llama carnitin aciltransferasa 2, que es la encargada de romper nuevamente esta carnitina, y ahora vamos a agregar una coenzima A para ya tener en la matriz mitocondrial la acil coenzima A, y este ya puede dar inicio a la beta-oxidación. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso de lipólisis y preparación del ácido graso? Lipólisis únicamente es una sola reacción dada por la lipasa hormonosensible.
que depende de qué tipo de hormona esté en el medio para favorecer o inhibir su oxidación. Si hay hormonas anabólicas, nosotros no podemos oxidar ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la lipólisis está totalmente inhibida. Y si no tenemos ácidos grasos libres, ¿qué grasas vamos a oxidar? ¿Cierto? Si hay hormonas catabólicas, vamos a incrementar, ¿no?, la lipólisis y por ende esos ácidos grasos serán llevados al músculo y tenemos que prepararlos para su oxidación. Ya una vez que estemos en la matriz mitocondrial, necesitamos una molécula de acilcoenzima A, que es el ácido graso con una coenzima A. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos. Ok. A ver, vamos a analizar. Si ustedes tienen un paciente que quiere disminuir su porcentaje de grasa, ¿no?, suponiendo que tuviera un IMC por arriba de 25, y ustedes saben que el entrenamiento, el ejercicio físico va a favorecer la oxidación de grasa, pregunta número 1, ¿qué tipo o qué intensidades de entrenamiento tendrá que realizar este paciente? Aeróbico, baja intensidad, ¿cierto? Ahora bien, ¿ustedes qué recomendarían que ese paciente consuma previo a la sesión de entrenamiento? Hidratos de carbono simples. Allá atrás que dijeron, carnitina. ¿Por qué carnitina? Es que, bueno, yo también iba a preguntar, porque por ejemplo hay suplementos que dicen que tienen carnitina, y yo en procesos biológicos, que no me acuerdo bien de esa clase, pero me acuerdo que el profe explicaba algo así que si había más carnitina, se oxidaban más rápido los gases y eso pues generaba más energía. Y tú ya lo estás viendo. ¿Cuál es la función de la carnitina? Pues al final, preparar más ácidos grasos para su oxidación. Fisiológicamente, si tú tuvieras más carnitina, pues tendrías mayor disponibilidad de oxidación de ácidos grasos. Lo que la evidencia científica todavía no ha descrito al 100% es que la L-carnitina que tú consumes por vía oral específicamente llegue, primero que sobreviva a pHs tan altos como en el estómago, que pase al intestino delgado, que se absorba de ahí, que viaje directamente al músculo y que se sitúe específicamente entre el espacio intermembranal de la mitocondria y la matriz mitocondrial. De eso hay cero evidencia al día de hoy. Por ende, esa ayuda ergogénica en específico tiene muy bajo poder de evidencia. Por ende, no se recomendaría tanto su utilización. Pero si tuviera toda la evidencia que cuando consumimos nosotros ese suplemento llegara acá, sí o sí lo tendría que consumir este paciente. ¿Qué más? Hidratos de carbono simples, que van por acá. Características de un hidrato de carbono simple. Rápida absorción. Todos se ubican que es la maltodextrina. Es un hidrato de carbono, ¿cierto? Que son prácticamente 8 moléculas de glucosa unidas en uno. Teóricamente es un polisacárido. Y si yo les preguntara qué tarda más tiempo en absorberse, una molécula de fructosa o una molécula de maltodextrina, ¿cuál sería? La fructosa es más rápido, ¿no? Pues es un monosacárido. Pero la realidad es que es todo lo contrario. La fructosa, a pesar de que es un monosacárido, es de los hidratos de carbono que más tiempo tardan en poderse absorber y utilizar. Por ende, este término de hidrato de carbono simple y complejo está en bastante desuso. Lo que se menciona actualmente son hidratos de carbono de rápida o de lenta absorción, porque hay monosacáridos que tardan mucho tiempo en absorberse y polisacáridos que se absorben muy rápido, como la maltodextrina. ¿Ok? Entonces, regresando a los hidratos de carbono, un hidrato de carbono
de rápida absorción, ¿qué impacto va a tener una vez que se consume? ¿Qué va a pasar en el cuerpo? Va a haber una producción de insulina. ¿Y la insulina qué tipo de hormona es? Anabólica. Y por ende, ¿qué le va a pasar o qué le va a hacer a la lipasa hormonosensible? La va a inhibir. Y si la inhibe, ¿qué va a pasar con la oxidación de ácidos grasos? No va a suceder. Entonces, a un paciente con sobrepeso u obesidad o que queramos disminuir su porcentaje de grasa, recomendaríamos hidratos de carbono de rápida absorción previo a esa sesión de entrenamiento. No. ¿Ok? Eso es importantísimo, chicos, que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Porque es fisiología pura. ¿Ok? Ok. ¿Qué saben de la beta-oxidación? Pues es como ir degradando el ácido graso, ¿no? O sea, hacerlo más chiquito, que no sea una cadena tan grande. Es hacerlo cada vez más chico, la cadena de carbonos. Ajá. Va en cortes de 2 carbonos. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Cuántas reacciones suceden en la beta-oxidación? 4 sencillísimas reacciones. ¿Cuáles son? Oxidación, y elongación, ¿no? ¿Cierto? Ok. Lo verdaderamente importante de la beta-oxidación que nosotros debemos entender es que de estas 4 reacciones, nosotros primero vamos a obtener un FADH, un NADH, una molécula de acetilcoenzima A, y nos vamos a quedar con el acilcoenzima A, que es el ácido graso, pero con 2 carbonos menos, porque ya sucedió el primer corte. Suponiendo que este ácido graso que estamos preparando de 18 carbonos, ¿cuántas veces tiene que suceder beta-oxidación? 9 veces, ¿cierto? Vamos a hacer 9 veces beta-oxidación. ¿Qué obtenemos en unas... ¿Aquí tienen dudas? Es el ácido graso menos 2 carbonos, porque ya se hizo el primer corte. ¿Va? ¿Qué obtenemos en cada corte de la beta-oxidación? Y el ácido graso, ¿no? Si yo voy a hacer 9 veces beta-oxidación, ¿cuántos FADH voy a tener? 9 FADHs, 9 NADHs y 9 moléculas de acetilcoenzima A, ¿cierto? ¿Cuántos ATP nos daba una molécula de FADH? 1.5. Y si nosotros tenemos 9, ¿cuántos ATP vamos a tener? 13.5.
NADHs, ¿cuántos ATPs me dan uno solo? 2.5 cada uno nos da. Y de los 9 son 22.5. ¿Qué le hacemos a la molécula de acetilcoenzima A? ¿A qué le suena acetilcoenzima A? Al ciclo de Krebs. Entonces, este va a ir al ciclo de Krebs. Y ciclo de Krebs, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos aporta de energía en una sola vuelta? 3 NADHs, Bueno, simple y fosfato. un FADH Y un GTP. y vamos a ponerle ATP, ¿ok? Entonces entendemos que es un GTP. Si yo meto 9 veces las moléculas de acetilcoenzima en el ciclo de Krebs, ¿cuántos NADHs voy a tener? 27, ¿no? NADHs. ¿Sí? ¿Cuántos FADHs? ¿Cuántos FADHs? 9. ¿Y cuántos ATPs? 9. Si yo tengo 27 NADHs, ¿cuántos ATPs me va a dar? Ahí está, me regreso. ¿Cuánto? ¿18? Nah, ¿cómo? 27 por 2.5. 67.5. 9 FADHs. 13.5. Y los ATPs pues ya son ATPs. Entonces, vamos a sumar 13.5 más 22.5 más 67.5 más 13.5 más 9. ¿Cuánto? 126. Este ácido graso nos da 126 moléculas de ATP. Regreso, ¿ok? Repito. Beta oxidación sucede cada 2 carbonos, cada corte de 2 carbonos. Este ácido graso tiene 18 carbonos, por ende va a ser 9 veces beta oxidación, ¿cierto? En cada corte que haga beta oxidación obtenemos un FADH, un NADH y una molécula de acetilcoenzima A. Este FADH, ¿a dónde se va a ir? Ciclo de Krebs. ¿Por? A transporte de electrones, ¿cierto? Transporte de electrones y después fosforilación oxidativa. Lo mismo va a pasar con el NADH, ¿no? Y la molécula de acetilcoenzima A, esta sí se va a ir a ciclo de Krebs. Cada corte, tú con un ácido graso de 18 carbonos que vas a hacer 9 cortes, vas a obtener 9 moléculas de FADH, 9 moléculas de NADH y 9 moléculas de acetilcoenzima A. Ustedes ya saben que en el espacio intermembranal, ¿no?, nosotros tenemos ¿cuántos complejos proteicos? 4 y la ATP sintasa, ¿cierto? Y que cada que utilizábamos el complejo número 1, ¿para qué sirve? Para el NADH, ¿cierto? El 2
y el 3 y 4 únicamente son transportadores. Cuando utilizamos este, ¿cuántos hidrógenos mandamos? Cuando utilizamos el 2 y el 3 y el 4, 2, ¿cierto? ¿Y cómo funciona la ATP sintasa? Por cada 4 hidrógenos generamos una molécula de ATP. ¿Cuántos hidrógenos mandamos en el caso del NADH? 4 y 4, 8 y 2, 10. Si tenemos 4 hidrógenos, un ATP, con 10 obtenemos 2.5. Y en el caso del FADH, mandamos 6 hidrógenos y por ende nos va a tocar de 1.5. Con esto en mente, si nosotros tenemos 9 moléculas de FADH y cada uno me da 1.5, esto me da 13.5 ATPs. En el caso de con los mismos 9 y dándome 2.5 ATPs cada uno, obtengo 22.5. ¿Sí? Y la acetilcoenzima A se va a ir a ciclo de Krebs. Ustedes saben que en cada vuelta que hagamos ciclo de Krebs, nos dan 3 NADHs, un FADH y un ATP. Si ustedes tienen 9, van a hacer 9 veces ciclo de Krebs, pues vamos a obtener 27 NADHs, que cada uno nos da 2.5, y por ende obtenemos al final del día 67.5 ATPs únicamente de los NADHs del ciclo de Krebs. FADHs obtenemos 9 por 1.5 nos da 13.5, y los 9 ATPs son los que ya formamos en el ciclo de Krebs. Entonces empiezas a sumar todos los ATPs: 13.5, 22.5, 67.5, 13.5 y 9, y esto nos da un total de 126 moléculas de ATP. ¿Entendimos? ¿Todos? Profe, yo tengo una duda, porque, Sí. pues si son 2 vueltas, o sea, no se tendría que multiplicar primero el 3 más por 2 y luego... ¿Por qué son 2 vueltas? Pues era bueno los resultados, ¿no? Eso era por una vuelta. Esto es por una vuelta. Y luego faltaba la otra vuelta. La otra vuelta única y exclusivamente cuando vienes de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque tienes 2 piruvatos que van a entrar al complejo piruvato deshidrogenasa y vas a cambiar los 2 piruvatos por 2 Sí, acetilcoenzimas. porque tienes dos. Sí, aquí son las Pero dos. aquí no, Sí, ya. aquí los obtienes solito, ¿va? Y entonces, ¿dudas? Entonces, aquí entendemos totalmente la diferencia y utilizar una molécula de fosfocreatina o utilizar una molécula de glucógeno en un sistema anaeróbico, que ¿cuántos ATP nos da? Glucógeno por el sistema anaeróbico, 3 moléculas de ATP contra un ácido graso en un sistema aeróbico que nos puede dar un ácido graso de cadena media, 126 moléculas de ATP. Allá tienen una duda. ¿Segura? ¿Segura? Ok. Entonces, ¿quién es el sustrato que más energía nos aporta? Los ácidos grasos. Porque aparte, la reserva que nosotros tenemos de ácidos grasos pues es totalmente limitada. Aunque trajéramos a un atleta y le calculáramos el porcentaje de grasa y estuviera en 3%, o sea, aún así, ese atleta tiene una infinidad de reservas de triglicéridos para poder utilizarlas como fuente de energía. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este ácido graso en particular? Que necesita mucho tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Primero tenemos que hacer lipólisis y luego prepararlo, que pégale una coenzima A, luego quítasela, agrégale carnitina, luego quítasela y vuélvele a agregar una coenzima A. Es muy tardado. Y aparte de eso, ya mételo a beta oxidación, que va a ser el número de veces dependiendo de cuántos carbonos tenga.
Y una vez que ya termine, vas a tener que hacer transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Eso tarda mucho tiempo. Es por eso que estos ácidos grasos no se pueden utilizar bajo ninguna circunstancia en un sistema anaeróbico, donde tú lo que quieres es priorizar la energía, porque esto es muy tardado y aparte requiere oxígeno. ¿Sí? En un sistema anaeróbico lo que nosotros más queremos es energía rápida. ¿Y qué más rápido que romper un ATP y ya está? O romper una fosfocreatina, ¿no? Y pegársela a un ADP y ya tienes ATP. ¿Ok? O romper una molécula de glucógeno, hacer glucólisis y ya está. ¿Ok? ¿Entendemos esto? ¿Todos? ¿Seguros? Va. Entonces calcúlenme cuántos ATPs se producen con un ácido graso de 32 carbonos. A ver si es cierto. Sí. Así es.